Ollanta Humala Tazo ha aceptado el desafío, el reto de venir aquí a Buenos Días Perú, pese a que sus asesores, que sin duda son astutos políticamente, le habían aconsejado no venir. Yo celebro que él haya desoído esos consejos. Buenos días, señor Ollanta. Hola Beto, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Está haciendo notas ya desde antes? Ya desde antes. Pero yo, bueno, he hecho notas toda la noche. Sí, ya me di cuenta. Pero hay más banderas, más propuestas que hacer. Por ejemplo, estamos planteando hacer un consejo económico social, ¿no? Que sea algo similar a lo que planteaba Aya de la Torre con el Congreso Económico, que es importante hoy día para asegurar la estabilidad macroeconómica del país y asegurar que el manejo de la caja fiscal sea prudente. ¿Y quiénes integrarían este consejo? Los agentes económicos del país, por ejemplo la CONFIE, la Sociedad Nacional de Industrias, la CGTP, ¿no? De tal manera de que sea un órgano reconocido oficialmente por el Estado y que tenga un carácter consultivo, ¿no? Y que inclusive pueda ser consultado, pueda tener cierta participación cuando se debatan leyes de carácter laboral y de carácter económico tributario. Eso es lo que falta en el país. Hoy día, ¿en quién confías la política económica? ¿Por qué te piden cuál es el perfil quién va a ser tu ministro de Economía? ¿Cuál es el perfil? Kurt Burneo será, pues, ¿no? Te preguntan eso porque no hay una institucionalidad frente al manejo de la economía. Porque puede ser como la década de Fujimori, que decía no al choque, y después entró Hurtado Miller, que hace poco se entregaba a la justicia, diciendo Dios nos coja confesado, pero va a haber un choque de todas maneras, ¿no? Necesitamos credibilidad en el manejo económico. ¿Y qué mejor que crear un consejo económico social donde estén representados justamente las fuerzas productivas, el capital y el trabajo? A mí me parece que eso es parte de lo que señalaba Aya de la Torre en su momento y que no se pudo dar, pero creo que nosotros nos comprometemos a convocar, a crear este Consejo Económico Consultivo. Sí. Por eso nosotros señalamos que la SUNAT en un gobierno nacionalista, ojo, pequeños y microempresarios, no va a ser un elemento de extorsión, no va a ser un elemento, no va a ser un enemigo. Vamos a conciliar con los pequeños y microempresarios para formalizarlos y para permitir que puedan ser medianos y grandes empresarios. En la reunión con los empresarios han prometido no más impuestos, salvo a las sobreganancias mineras. ¿Te reafirmas en esa promesa? Así ¿Ni es. un solo impuesto nuevo? Así es, así es. Y el canon, definir bien el canon. Hoy día, el canon hay que reafirmar que se quede en las regiones, pero hay que señalar, hay que preguntarnos quién tiene que pagar el canon. La empresa que hace el forado, que hace la perforación, que extrae el recurso y que crea un pasivo medioambiental, o el Estado. ¿Quién tiene que pagar el canon? En todo el planeta lo pagan las empresas, solamente en el Perú lo paga el Estado. Y esto nos afecta a todos, porque nos quita un hospital, nos quita recursos para programas, para ampliar el programa Juntos. Cuando el Estado tiene que poner la plata que le corresponde a la empresa, ponerla para el canon, está quitándole fuerza al Estado mismo para hacer políticas de educación, de salud, etcétera. Por eso, se lo hemos dicho, ahí han estado los empresarios mineros, les hemos dicho que ellos tienen que pagar el canon, que no lo tenemos que pagar nosotros. Y se han ido con la cara larga. Porque es importante... En la foto se les ve medio molestos, ¿eh? No, es importante entender esto. El pueblo peruano está pagando el canon. Nosotros estamos pagando el canon de las empresas mineras. Entonces, si va a ser así, pongámonos de acuerdo que ya no le llamen canon, pues que se ponga contribución del pueblo peruano a las empresas mineras. Mejor, seamos sinceros, seamos francos y no seamos hipócritas, ¿no? Finalmente, entonces nosotros hemos señalado esto, ¿no? El tema de que el canon lo tienen que pagar las empresas y tiene que haber un impuesto a las sobreganancias cuando las haya. Cuando hemos entrevistado a técnicos de otras tiendas, nos han dicho que la idea de pensión 65 es estupenda, pero que es imposible, porque no hay de dónde sacar para pagarle esa pensión a los miles o millones de personas de la tercera edad que tendrían que cobrarla. Tú has dicho, va a venir de las sobreganancias, de la lucha anticorrupción y de la lucha contra la evasión tributaria. ¿Alguno de estos tres fondos es estable? Mira, primero hay que definir las cosas acá. Es una necesidad del tema, la salud, las pensiones, son temas medulares para la inclusión social o no son importantes. ¿Se puede pasar a una agenda posterior? Yo creo que no. Obviamente que no. Obviamente que no. Entonces estamos de acuerdo en que este es un tema de justicia, ¿no? El tema de la pensión
que en estos momentos hay, no permite que hayan 6,5 millones pensionados. O sea, el de la población económicamente activa, solamente la mitad está en sistemas pensionarios y la otra mitad no las tiene. ¿Qué es lo que nosotros vemos? A nosotros lo que nos preocupa es que vemos que son los que ya fueron gobierno y no hicieron este programa, ahora están criticando este programa. ¿Sabes qué impresión me da? Es como que tú tienes una persona que cocina la comida a tus hijos y que los ha acostumbrado durante muchos años a tomar té para irse al colegio, té y una galleta. Y por A o B hay la oportunidad de cambiar de cocinero y el nuevo cocinero te dice, yo les puedo dar un pan con atún, pan con huevo, les puedo dar una avena, el Quaker. Tú dices, uy, y le preguntas a tu cocinero anterior, ¿se puede? No, es imposible, eso no se puede hacer, ¿no? A mí me da la impresión que está cuidando su chamba el otro. Me está dando la impresión que quiere cubrir su falta de voluntad política. Porque plata hay, no podemos decir que no hay plata. El Perú ha tenido un crecimiento económico sostenido durante 8 años. Por Dios, frente a eso hemos preferido el óvulo minero. Por Dios, le podemos perdonar a las empresas mineras que no paguen impuestos. Le podemos perdonar a las empresas mineras 1.500 millones de dólares, que era el impuesto a las sobreganancias calculado no por nuestros economistas, sino por economistas independientes. Pero cuando hablamos de un programa de 3.800 millones de soles, que es el Pensión 65, ahí sí nos rasgamos las vestiduras. ¿Qué hipocresía es esta? Porque si se descubre que en un gobierno lo podemos hacer, ¿qué cara van a tener estos que gobernaron el país y que se llevaron la plata, que permitieron desfalcar la caja pensión militar, que permiten ahora quitarle la cédula viva a los policías, que no quieren aumentarle plata a los maestros, que permiten que los médicos, los jóvenes que van al Serum vayan con su estetoscopio a postas médicas donde no hay medicinas? ¿Qué cara tienen ellos ahora para decirnos a nosotros que con tanta plata que hay en el Perú, que dicen que el Perú avanza, no se les pueda dar una pensión a peruanos y peruanas que trabajaron toda su vida en una agricultura, que no hay carreteras, no hay vía férrea, no hay cómo sacar sus productos, a gente que trabaja empleadas domésticas por 400 soles, por 300 soles, y ahora tienen 65 años? ¿De qué van a vivir esa gente? Dentro de 15 años van a ser 3 millones. ¿Quién va a resolver ese problema? Están creando un gran problema social en el país y se dedican a tirarse la plata, a desfalcar la plata del pueblo peruano, a perdonarle a las mineras que paguen un óvulo y no que paguen lo que tienen que pagar, a permitir que nuestros hijos en Cerro de Pasco, en La Oroya, estén consumiendo plomo, estén respirando plomo. Ese es el Perú que avanza. Por Dios, me da vergüenza ese tipo de argumentos, ¿no? Hay plata suficiente para Pensión 65 y no hay necesario que mientan diciendo que se tiene que tocar el IGB, que se tienen que tocar los fondos de las AFPs. Eso no es necesario. Lo que hay que hacer es combatir la corrupción, la evasión tributaria, la elusión tributaria, ordenar la economía. La Contraloría General de la República señala que el 15% del presupuesto de compras del Estado se lo tiran en comisiones, en corrupción. Hoy día la SUNAT tiene más de 85.000 millones de soles por deuda por cobrar, que los grandes no quieren pagar porque tienen el poder. ¿Qué hipocresía me da todo esto, no? Yo creo que no podemos ver al ser humano como una mercancía y decir, bueno, no se le puede dar salud porque eso cuesta. Entonces, ¿quién le va a dar la salud? No se le puede dar una pensión a los que construyeron de alguna manera este crecimiento económico. Este gobierno cree que este crecimiento es el esfuerzo de 4 multinacionales. No sabe que es el esfuerzo de los canillitas, de los cachineros, de los recicladores, de 3 millones de peruanos que se fueron del país por falta de oportunidad y que se fueron a vender pizzas a Miami, se fueron a trabajar de albañiles en Corea del Sur o en Francia, permitiendo, ¿no?, que los marginen como ilegales con tal de remesar algo de plata para el crecimiento económico. Por Dios, no podemos ver el Perú como un club privado. El Perú... Comenzar haciendo una breve aclaración, porque he estado tratando de encontrarle una razón a lo difícil que ha sido lograr que venga, y creo que ya la he encontrado. En el año 2000 yo conducía un programa en Canal A, un canal muy chiquito, y entrevisté a su papá. Creo que al día siguiente de la sublevación, del levantamiento del 29 de octubre. Y yo le hice una entrevista muy burlona, pero no para burlarme de su papá, sino que me burlé del levantamiento de Locumba. ¿Usted sabía que esto ocurrió? ¿Usted estaba molesto por esta razón? Yo me enteré posteriormente y obviamente no me gustó, pero lo digo con toda sinceridad porque es mi padre, ¿no? Entonces yo sentí que mi padre fue en otra, como dicen, en otra nota y no empató.
¿no? Lo que pasa es que lo difícil era entender en qué nota estaban ustedes allá en Locumba. Claro. Yo desde verdad sospeché de ese levantamiento. Tienes todo legítimo derecho de sospechar. Quizás por la paranoia del momento, ¿no? Porque en esos días, recordemos, la mayor parte de medios estaban alineados o comprados por Montesinos, y radioprogramas siempre era muy lechero con las primicias que tenían que ver con Montesinos, ¿no? Yo recuerdo que Jesús Miguel Calderón agarraba una radio aficionada y encontraba a Montesinos en el aire y lo entrevistaba, ¿no? Y era recontra suertudo, ¿no? Entonces fueron ellos, y no quiero aludir a radioprogramas de ahora, que me merece todo el respeto, fueron ellos quienes avisaron del levantamiento, quienes dieron la primicia de esta sublevación militar, y yo dije, no, eso es bamba. ¿Cómo nos convencería de que no lo fue? De que no fue una cortina de humo, porque incluso periodistas muy respetables como Edmundo Cruz, que han hecho investigaciones sobre la Cantuta, que tienen una línea creo que intachable, han puesto en duda este levantamiento. ¿Cómo nos convence a los peruanos del todo de que fue genuino? Bueno, primero porque en estos años que hemos tenido de vida política hemos demostrado que no somos nosotros el partido que se junta o blinda la corrupción de la década fujimorista. Nuestro comportamiento siempre ha sido distinto al fujimorista. En segundo lugar, porque en ningún momento en esta vida política nosotros hemos hecho algún tipo de concesión a lo que es la corrupción que hemos vivido en los 90. En esa época, Beto, nosotros no conocíamos estas cuestiones de medios. Para nosotros era importante que el pronunciamiento, el manifiesto a la nación que hicimos fuera conocido por todo el mundo. Pero ¿por qué la fecha? La fecha era como sospechosa porque ya, la digamos, fecha fue anecdótica. Ya el gobierno se venía abajo, ya salían los Vladivideos, Fujimori corría por Chaclacayo buscando Montesinos, ¿no? Era como que la ocasión era por lo menos despertaba suspicacias. ¿Por qué se inspiró ese día en hacer una rebelión? Bueno, las circunstancias de la fecha se dan cuando se puede. Acuérdate que años atrás un grupo de oficiales querían hacer un levantamiento contra Fujimori y tuvieron que desistir por la falta de posibilidades que tenían, porque en esa época la mitad del ejército chuponeaba a la otra mitad. Sí, claro. ¿No? Era muy difícil. Para nosotros era más importante mantener el secreto que tratar de masificar el asunto. En la época de Salinas Sedó, después del autogolpe del 5 de abril de 92, usted todavía no estaba, digamos, tan convencido de que había que pelear contra Fujimori y Montesinos. No, yo estaba en el interior del país, ¿no? Yo estaba en el grado de teniente, me parece, o capitán, pero no había una articulación. Yo estaba en bases donde uno se comunica por radio, uno se está enterando de las cosas que están pasando, y particularmente el comando a través de boletines informativos nos informa cómo es la situación, etcétera, nos mantiene informados, y era otra percepción. Obviamente lo que se vivía en el interior del país no era lo mismo de lo que estaba viviendo en la capital. Pero usted, digamos, en su fuero interno de capitán en esa época, ¿o ya tenía otro grado? Capitán, creo. De capitán, digamos, ¿ya sentía que tenía un llamado, que tenía una misión patriótica que cumplir? ¿Ya se imaginaba, digamos, todo lo que vendría después? Bueno, en realidad cuando yo entro al ejército es por patriotismo, por defender mi patria, ¿no? Como todo miembro del ejército que entra, yo entiendo que es por un amor a la defensa del país, a la patria. Pero en cuanto al que en qué momento había que levantarse, si fue el 29 de octubre, el 28 de octubre o un año antes, etcétera, eran las circunstancias que se estaban dando. Es como los colectivos, la sociedad civil cuando se levanta. ¿Por qué se levanta en el año 98, 99, y por qué no en el 92, etcétera? Son circunstancias que se van dando. Lo importante es que una persona toma decisiones en su vida, para bien o para mal, y lo importante en este sentido es que creo que fue un acto positivo, acertado, de consolidación o defensa de la democracia. Más bien simbólico, diría, porque ¿tuvo alguna utilidad real, concreta? Por supuesto, la utilidad es que, si tú recuerdas, antes del levantamiento, la clase política, que muchos políticos están hoy día vigentes, habían aceptado las condiciones de Fujimori. Las condiciones de Fujimori eran: nosotros vamos a llevar la transición a la democracia.
no postularé a la presidencia, pero llevamos la transición a la democracia. Y eso había sido avalado por la misma mesa de concertación de la OEA, que había venido el secretario, me parece que era Gaviria, y esa situación, esos condicionamientos que ponía Fujimori para una retirada honrosa y poder poner un candidato, lo hacía porque tenía el apoyo de la Fuerza Armada. Era la única viga que sostenía este régimen, porque en el resto estaba roto. Era una crisis de ellos, pero todavía tenían la fuerza suficiente para poder imponer condiciones. Acuérdate que es la Fuerza Armada el primer instituto que lo reconoce como ganador de la segunda reelección, antes de que el Jurado Nacional de Elecciones le diera el fallo. ¿Usted siente entonces que le cabe ese pequeño o gran mérito, digamos, de haber arrinconado al régimen de Fujimori? Yo lo que creo es que cuando hay el levantamiento militar del 29 de octubre, Fujimori se da cuenta que dentro de la Fuerza Armada no las tiene todas consigo, y que un levantamiento es una división de ese mando monocorde de apoyar ciegamente a Fujimori, y que una unidad militar ya lo hizo, y que mañana puede ser otra unidad militar también. Y eso me imagino que es un granito de arena en lo que constituye ya el retiro de esas condiciones que pone Fujimori para él llevar la transición a la democracia y la fuga. Ahora, todo el mundo tiene siempre la tendencia de hacerse dueño o ponerse el padre de las victorias, ¿no? Todo el mundo, uno dice por esto, nosotros no. Yo lo logré. Nosotros simplemente señalamos que contribuimos con un granito de arena y que el levantamiento militar fue genuino, y que a diferencia de los alzamientos o levantamientos que han habido en Latinoamérica, este no fue para interrumpir la democracia. Este fue para consolidarla, para defender el orden constitucional que había sido quebrantado. Yo le quiero hacer escuchar hacer ver en realidad un video de Nadine declarando sobre Locumba en una especie de justificación romántica. Yo creo que en este video se le ve a ella muy orgullosa, pero también diría como muy enamorada de usted. Veamos el video. El levantamiento de Locumba, ¿no? Se ha dicho que es un psicosocial, o que fue un psicosocial para poder tapar, pues, la huida de Vladimiro Montesinos. Usted estuvo ahí también y tuvo un protagonismo, ¿no? Eso sí me marca un poquito de pito, porque yo creo que eso es una de las cosas más hermosas que ha hecho Llanza. Que es la herencia, que no fue montado de ninguna manera. Yo cuando, recordando mis épocas de novia, yo cuando comencé a salir con él tenía esa idea ya, no de tomar el poder, sino de hacer un golpe institucional, porque él consideraba que quien estaba sosteniendo el régimen corrupto e ilegítimo de Alberto Fujimori era la Fuerza Armada. Es casi una declaración romántica, porque ella considera que es un acto hermoso, quizá el más hermoso que ha hecho en su vida, casi tanto como casarse con Nadine. La verdad que me emociona verlo. Sí, se le han aguado un poquito los ojos. Sí, recordar esas épocas. Pero ella dice que desde que la conoció, ya usted entretenía esa idea. Claro. La conoció durante Fujimori, supongo. Claro, nos conocimos pues en el año 97 aproximadamente, cuando ya la institución estaba viviendo un descontento por la entrega de Tiwinsa al Ecuador. Acuérdate que ya se había producido el Tratado de Itamaraty, donde el Perú cede territorio, que a mi juicio no debió haberlo cedido, pero ya es un tema que ya volteamos la página. Pero hubo una convulsión social. Acuérdate que en Iquitos se creó a una política, le decían la Miss Tiwinsa, y hubieron muertos, ¿no? Y hubieron temas pendientes, y yo te lo digo porque en el conflicto del Cenepa, en la zona de Tiwinsa hubo conflicto y hay soldados muertos. Sí, entonces, yo obviamente era una afrenta, me tocó cubrir información era una afrenta en ese momento para las mismas Fuerzas Armadas que fueron a defender la patria. Entonces, obviamente ya había un malestar y se iban descubriendo poco a poco las violaciones de derechos humanos. Temas que uno iba viendo cómo se estaba exponiendo a una Fuerza Armada que debe defender su patria, enfrentarse contra peruanos. Y en segundo lugar, se estaba viendo la corrupción, ¿no?, de los altos mandos de la Fuerza Armada, gracias al régimen de Fujimori, que compraba todo. Estábamos viendo ya el tema de una prensa, la creación del fenómeno de las prensas chichas, que iban a sacarle la mugre, a dañar la imagen, mediar la moral
de los que pensaban diferente, era un tema de descontento, de descomposición de la sociedad peruana gracias a un régimen autoritario. Usted ha dicho que se siente orgulloso de haber peleado en el conflicto del CENEPA, pero no se siente orgulloso de haber participado de la lucha contra la subversión. En el tema de la guerra con Ecuador, ¿usted la peleó? Estaba en el conflicto, hemos estado en el conflicto, he estado en el PB4 antiguo, he estado en el PB Llave, he estado en el PB Nambaye, hemos estado cuando todavía era Quinta DIS, nosotros llegamos cuando era Quinta DIS, cuando estaba el general López Trigoso, antes que llegue el general Quiabra, antes que eso se convierta en sexta región. Yo he estado 2 años, acuérdate, en esta región. Pero si es antes de que llegue el entonces coronel Quiabra, quiere decir que fue antes de que el conflicto, digamos, estalle. El conflicto fue en febrero del 95. A raíz del conflicto nosotros vamos para allá. ¿Hasta qué mes se quedó usted en la zona de batalla, digamos? Nosotros hemos estado en la cordillera del Cóndor, 2 años. Estuvo destacado por años ahí. 2 años estaba allá. Por eso, pero digamos, el momento exacto de la guerra, digamos, cuando estalla la guerra es enero del 95, ¿verdad? Sí. ¿En ese momento estaba ahí? No, nosotros vamos, a raíz del conflicto nos mandan a la zona del conflicto, no solamente a mi unidad, mandan un conjunto de unidades y ya nos quedamos ahí, inclusive ahí ya construimos nuestros cuarteles en esta zona. Nosotros hemos tenido que construir nuestras propias barracas. ¿Y en la guerra tuvo que disparar contra alguien? Eso es un tema que yo creo que prefiero mantener el tema de la guerra en lo que es el entorno de la guerra. Se lo pregunto porque usted ha dicho que está orgulloso de eso. Y la siguiente pregunta sería... Y tengo que explicarlo por sí. qué. Porque una cosa es defender el país en un conflicto externo, estás defendiendo a la patria. Y otra cosa es el conflicto interno, donde estás defendiendo un Estado de Derecho, que en esas épocas, en esas zonas no había Estado de Derecho. Cuando uno llega a las zonas de emergencia, te dicen que tú vas a defender el Estado de Derecho, pero no hay Estado de Derecho. Tú tienes que hacer labores de Estado, tienes que hacer de juez, de abogado, de todo tienes que hacer allí. Y eran muchachos que ni siquiera tenían familia, iban como jefes militares y tenían que hacer labor política porque se crearon estos comandos políticos militares porque los políticos de ese entonces le pusieron la papa caliente al ejército. Por eso que digo, una cosa es defender la patria en un conflicto externo, que creo que es un orgullo de todo peruano y toda peruana, y otra cosa es entrar en un conflicto interno que es una lucha entre peruanos. Como le decía, yo tuve la oportunidad de cubrir información en la guerra del CENEPA y me quedé con una sensación muy desoladora después de esa guerra porque vi morir a muchos jóvenes peruanos, porque vi mutilados por las minas ecuatorianas a jóvenes que ni siquiera habían terminado la secundaria. ¿Qué sensación se quedó usted? ¿Ganamos o perdimos esa guerra con Ecuador? Mira, yo también vi eso en mi salida, que yo salgo en mi segundo año, a raíz de que ingreso a la Escuela Superior de Guerra. En el helicóptero que yo salgo, me estoy llevando un soldado muerto por la acción de una mina, y otro soldado que había perdido la pierna. Unos meses atrás había muerto un capitán, hijo de un general, del jefe de Estado Mayor General del Ejército, también por acción de minas. Entonces, todo eso lo hemos vivido nosotros, ¿no? La sensación que yo tengo es que el ejército ganó la parte operativa, pero creo que las condiciones políticas no reflejaron eso, y creo que en ese sentido hubo una desazón, un descontento en el interior de las Fuerzas Armadas de un conflicto que no reflejó en los términos del acuerdo tal vez la acción misma de las fuerzas militares. Pero ahora, esa es la sensación que se sintió, lo sentí como soldado, sintió pero hoy que día ganamos como o político, perdimos. creo que tenemos que apostar a la integración militar de la paz con el Ecuador, a la integración con Ecuador, volteando la página. Yo estaría de acuerdo con usted en que zanjar ese tema con Ecuador ha sido histórico, pero la guerra en sí no la ganamos, ¿verdad? Yo creo, como te digo, que la parte operativa sí la ganamos. Creo que con los partes que recibíamos nosotros en las acciones, digamos, directas, las ganábamos nosotros. Eso no había ninguna duda. Lo que hubo fue, en el término de apoyo político a la Fuerza Armada, obviamente un descuido, de tal manera que en un tiempo muy corto
nos destruyeron varias aeronaves que afectaba el apoyo logístico a las fuerzas que estaban al pie, digamos, de la trinchera, como se dice, ¿no? Sin comida y sin suministros por mucho tiempo, ¿no? Y hubo mucha desorganización, y eso deben responder, pues, justamente los responsables que conducieron las operaciones, porque no solamente una operación se conduce desde el punto de vista operativo, sino desde el punto de vista logístico. Debe haber el ordenamiento para que el soldado tenga asegurado el avituallamiento, los víveres. Y tú has estado allá, tú sabes de que se armó un despelote, fue una catástrofe, ¿no? Y desde el punto de vista de atención a los heridos también lo fue, ¿no? Así es. Pero lo importante es rescatar lo positivo. Lo positivo fue el valor de los soldados. Yo te digo una anécdota. En el Milagro se hacían colas de voluntarios para ir al conflicto. Y había un poco más, había que ponerles un escáner, un detector de mentiras, porque había muchachos que decían, tengo 18 años y tenían 16, tenían 15 y querían irse al conflicto. Había que detener a la gente, ¿no? Sí, eso es verdad. Y yo no sé si eso pasó con la clase política. Yo no estoy seguro que la clase política haya vivido el conflicto como lo vivió el pueblo peruano. En Lima no se vivió, eso creo que eso hay que ser bien claros. Los limeños ni cuenta nos dimos de que había guerra. Tenemos que hacer una primera pausa, pero continuamos para seguir conversando en esta entrevista exclusiva con Ollanta Humala. No se vayan. Regreso, Buenos Días Perú. Seguimos conversando con el candidato de Gana Perú, Ollanta Humala Tazo, que ha tenido la amabilidad de venir hoy a Buenos Días. Y quería ahora preguntarle si le ha afectado las declaraciones grabadas de su hermano Antauro. En los últimos días han estado en varios canales de televisión, han estado también colgadas en YouTube. Él sale a apoyarlo, a decir que hay que votar por usted porque usted lo va a liberar y va a liberar a todos los etnocaceristas que están presos por el Andahuaylazo. Bueno, a mí siempre me afecta ver a un hermano porque a todos los quiero, a pesar de que no compartan mis ideas y tengan sus propias ideas, que es lo normal en una familia. Pero primero señalar que el deslinde ideológico con mi hermano no es de ahorita para lavarme la cara en segunda vuelta y decir no indulto, ¿no? No, es un deslinde de un principio, ¿no? Porque nosotros no creemos en que se pueda llegar al poder por la vía de la violencia, sino más bien por la vía del voto ciudadano. En segundo lugar, y siempre lo hemos señalado también, no es un tema de campaña para engañar a la población y lavarme la cara, ¿no? Es un tema de que un proyecto nacional, un proyecto político que estamos construyendo, no se hace para resolver o solucionar intereses particulares, como hemos visto en el pasado, ¿no? Nosotros no creemos en eso, por lo tanto, nuestro deslinde es claro, tajante, que nosotros se va a aplicar el rigor de la ley, que acá nos está tratando de llegar a gobierno para indultar, sino para resolver los problemas álgidos del país, como es el tema pensionario, el problema de la pensión de más de 1,5 millones de peruanos mayores de 65 que no tienen pensión. ¿Ha desarrollado usted una velocidad para cambiar el tema y para meter su propuesta rápidamente? Hasta ahora no me pregunta, yo tengo admirable. No, de verdad lo felicito. El debate lo ha entrenado muchísimo, porque no podía ni preguntar sobre Antauro. La calle. ¿Hace cuánto que no lo ve Antauro? Desde que deslindamos, es decir, en el año 2006, que hubo una separación, un deslinde ideológico. ¿Están peleados entonces? No, no es peleado. Yo jamás me peleo con mis hermanos. ¿Pero no lo va a ver? Es un distanciamiento para Navidad, para su santo, ¿nunca? Es una separación ideológica que obviamente ha afectado a la relación, porque hemos visto pues una actitud bastante agresiva de parte de él en mi contra. Ustedes como hermanos han competido, pero en todo momento siempre he estado cerca de la familia, ¿no? Con Antauro y con Ulises se ve como una especie de competencia que por momentos parece de hermanos pequeños. Es como que cada uno quiere ser el mejor de la familia, ¿no? Y de pronto sale Ulises en el periódico de Mariátegui y le lanza dardos. Antauro lo apoya cuando usted le agradecería que no lo apoye. ¿Ha habido siempre desde chicos esta competencia tan feroz? Es la competencia entre hermanos, ¿no? Pero esto no es un tema de competencia. Yo creo que es normal nosotros somos 7 hermanos que hemos vivido juntos y obviamente ha habido un cariño que se mantiene, por lo menos yo lo mantengo, y una competencia sana, ¿no?
Esto no es parte de esa competencia. Yo creo que ya somos adultos, cada uno ha optado su camino. Yo los quiero, pero obviamente el tema ideológico hace que nos separemos, y yo lo he dejado así, ¿no? Ahora yo tengo 30 millones de hermanos y hermanas que tengo que resolver los problemas. Por eso aspiro a llegar a la presidencia del Perú. Pero no tiene 30 millones de papás y mamás, y a su papá y a su mamá no los volvimos a ver, los extrañamos. Bueno, dentro de estos hermanos, muchos son padres de familia que requieren resolver sus problemas. Con mis padres estamos en muy buenas relaciones, y ellos tienen ya una edad avanzada, tan lúcidos, por cierto, y yo converso periódicamente con ellos, ¿no? Para mí lo importante pero es digamos que ha padres... preferido pedirles que esta vez no participen No, de la yo campaña. no les he pedido nada a ellos. Es una decisión que ellos toman. Mira, mi padre es una persona muy inteligente, y mi madre también, que toman sus decisiones. Para mí lo importante con ellos es mantener la relación de cariño, porque como dicen, no te van a durar toda la vida, ¿no? Entonces, estos son coyunturas. La coyuntura del 2006 para mí es intrascendente frente a mi relación con mis padres. Pero digamos, a veces los papás pueden más, ser una carga, digamos, para Keiko Fujimori el papá es una carga, para Lourdes Flores también lo fue, y de repente usted prefiere que su papá no opine porque tiene opiniones radicales. Mira, yo no les he dicho a mis padres que opinen o que no opinen. ¿Me darían una entrevista? A mí no creo. Yo no creo que, no sé si te darán, no creo. Pero te pueden invitar y ahí te servirán tu chocolate, tu me pueden invitar un lonche. Claro, te pueden invitar un lonche, sobre todo a mi mamá. Sí, ¿no? Mi mamá que te tiene cariño. Tu mamá es gay friendly, ¿no? Ah, te tiene cariño. Ponte tu bull nomás en el pecho. Ya, muy bien. Pero no, entonces, mira, por ejemplo, eso mi madre lo dijo en otro contexto. Yo he hablado con ella y ella me ha dicho, el contexto o sea, no es lo que yo quería decir. Entonces, pero bueno, lo que digamos, quiero, el tema de fondo primero es que la relación con mis padres es muy buena, y quiero mantenerla así. Ellos toman sus decisiones, yo los visito periódicamente, tomamos desayuno, a veces comemos algo, conversamos, porque siempre es bueno escuchar a los padres, por más que no pensemos igual. Y de una vez quiero aprovechar que está ahí seguramente mi madre viéndonos, para darle un saludo este domingo a todas las madres del Perú por el Día de la Madre, ¿no? Claro. Hay que aprovechar acá. Yo creo que sí. Te tiene mucho cariño. Dime Ollanta nomás, dime Ollanta. Bueno, un saludo para la señora Elena, a todas las madres del Perú, que me va a invitar lonche, pero no me va a dar una entrevista. Te vienes con tu corbata rosada. Y Nadine, me he puesto de rosado a propósito. Te vas a ir con la corbata rosada. Es un mensaje subliminal. y entonces Nadine no está opinando porque no tiene tiempo, pero está claro que ella es un personaje protagónico. Yo hasta diría que Nadine sería una mejor candidata que Ollanta. ¿Estás de acuerdo conmigo? Puede ser. Yo creo que en el tema de candidaturas nadie tiene, no se estudia para ser presidente ni en el colegio ni en el Perú. Lo importante es que muchos que se conecten con el pueblo. Yo creo que Nadine tiene mucho carisma, tiene mucha conectividad con el pueblo, particularmente con las mujeres. Dentro de los 5 asesores más cercanos del candidato Humala, ella es la número 1, ¿no? Ella es mi compañera. Ella no es asesora, pero tiene un rol muy importante. Yo lo reconozco. Pero si ella te dice no vayas a Buenos Días Perú. No, ella es la que me ha dicho que venga. ¿Ah, sí? Sí, ella es la que más ha defendido la posición de que venga tu programa. Es comunicadora, pues. Ella es comunicadora, son de la Universidad de Lima, y ella siente de que estamos también nosotros más maduros, ¿no? No estamos en un plan como en el 2006, como hablábamos fuera de cámara, en que tenía una posición más radical. Yo creo que lo importante ahora es entender que los procesos tienen un tiempo que se tiene que respetar, como una criatura, 9 meses para nacer. Hubo un video de España que también fue muy polémico porque se te vio diciendo que Abimael Guzmán era Robin Hood o una especie de Robin Hood, y que Sendero y el MRTA eran partidos políticos. Si no te estoy citando correctamente, podremos escucharlo. Mira, ganemos tiempo, ¿no? Porque es una conferencia de 1 hora, hora y media, okay, en el cual se descontextualiza un párrafo, porque lo que estoy haciendo es un análisis del origen de Sendero. Y el origen de Sendero es de la extinción del Partido Comunista Moscovita con el pequinés, y de ahí se arman bandera roja, etcétera. Entonces estoy explicando, haciendo pedagogía de qué era. Y cuando hablo del Robin Hood,
Señalo que esa fue la táctica como ellos entraron. Ellos entran en zonas pintándose como los buenos, los que le quitan a los ricos para dar a los pobres, ¿no? Quisiste decir, se presentaron como Robin Hood. Claro, no es que lo pienses. No es que lo pienses. En el contexto, si tú ves la hora y media aproximada que duró la conferencia, te darás cuenta que estoy haciendo una pedagogía, estoy tratando de explicar el fenómeno lógicamente, ¿no? ¿Y qué es Abimael Guzmán para ti? Es un asesino, ¿no? Es un terrorista. Y no tiene perdón. ¿No? ¿Y Olaya Campos? ¿El MRTA? ¿Igualito? ¿Lo mismo? Lo mismo. En tu corazoncito, digamos, cuando estaba la residencia de Japón secuestrada, ¿una parte de tu corazón no decía ojalá que les ligue? No. A mí me preocupaba la vida de los que estaban allí, de las personas que estaban ahí, sin importar el tinte ideológico, de las mujeres sobre todo que estaban ahí, y también la vida de los militares, mis compañeros que entraron a la residencia. ¿Reconocerías que Chavín de Huántar fue una impecable operación militar? Yo creo que ha sido una brillante operación militar. Yo lamento que hayan habido muertos, sobre todo los civiles y también los militares, pero en el caso de los civiles fueron víctimas en todo momento, ¿no? A ellos no se les consultó. Los oficiales que fallecieron son héroes, porque ellos voluntariamente, muchos de ellos, ¿no? Participaron en este acto heroico, y esa memoria no hay que olvidarla. Yo te digo algo, hay muchos héroes que están siendo olvidados. Por ejemplo, este muchacho Jara Shenone, ¿no? Que una vez tiene su monumento, sí, claro. Está su monumento al frente del cuartel general. Una vez yo iba, un domingo estaba pasando por ahí y lo he visto a su padre, el coronel Justo Jara, lo he visto ahí con el monumento de su hijo, ¿no? Y cuando se dice que... Fue muy emotivo eso, ¿no? Pero porque claro, la gente muchas veces olvida que su padre estaba ahí poniéndole unas flores. Y cuando se dice que los emerretistas fueron ejecutados cuando ya se habían rendido, cuando se cita a los comandos a juicios, ¿qué sientes? Mira, lo que yo siento es que debe aclararse esto, ¿no? Porque mancha una operación brillante. Y siento de que siempre está al lado político, ¿no? Siempre al soldado como que lo manosean políticamente. Los triunfos de las Fuerzas Armadas tratan de ser manoseadas porque los políticos del momento quieren encumbrarse sobre el esfuerzo de otros, ¿no? Es como el vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo. Acá hay familias que han perdido a un ser querido en esta operación Chavín de Huántar. ¿Para qué? Para que 3 personas incalificables después digan que ellos son los autores de la operación, ¿no? Uno es Hermosa Ríos, el otro es Montesinos y el otro es Fujimori, que todavía mete a su hijo diciendo, él me sugirió, ¿no? Burlándose del esfuerzo, del planeamiento profesional de comandos que están preparados, que estudian años y años para estar listos a resolver este tipo de problemas. Pero no, vienen 3 improvisados que tratan de jalar agua para su molino, y eso es lo que a mí me duele, ¿no? Que se trate de manosear políticamente el esfuerzo que cuesta vidas a gente profesional. Ayer vimos unas imágenes de un recorrido que hiciste por Chorrillos, y casualmente pasaste por el Morro Solar, donde están las antenas de los canales, y todos nos pusimos a temblar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque pareció un mensaje subliminal, pareció que nos estabas diciendo, ojo, ahí están las antenas, ¿ah? Ahí estaba. ¿Esa fue la intención? La antena de Panamericana. ¿Esa fue la intención o estabas pasando por ahí? No, es un tema anecdótico. Había una acción cívica y quería ver, porque a veces uno no quiere ver las cosas que no te agradan, ¿no? Y yo, por mi vida castrense, estoy acostumbrado a ver muchas cosas. Entonces he ido a visitar las casas de la cima del cerro, porque esas son normalmente las que viven en mayores desventajas. He subido a hablar con la gente y en ese momento estaban ahí las antenas, y también me vino un poco de añoranza porque al otro lado del cerro era campos de entrenamiento donde yo de cadete, yo he vivido ahí en la Chira, yo he dormido en la playa y ahí entrenábamos, ¿no? Entonces, como estaban los periodistas, estaban las antenas, los he llevado ahí para... ¿Qué mejor compromiso de decirle a la prensa que creemos en la libertad de opinión, de prensa como un principio inalienable, al frente del conjunto de antenas que representan pues a la mayoría de medios de comunicación? Y después de eso,
hemos conversado con unas personas y miran, una persona estaba con su perro, la otra vino con su perro y se agarraron ahí una pelea, y cuando los quisieron separar la gente dijeron, no me tocan a mi perro, no le bajen la moral, porque aquí en estas zonas no hay seguridad, la policía no sube, porque ustedes saben lo que es subir esas escaleras de 200 metros, ¿no? Se requiere físico, la misma periodista te van a decir que han llegado extenuados, ¿no? Aquí los únicos que no dan seguridad son los perros. No hay más seguridad, así que no le bajen la moral a mi perro, ese es peleador, ¿no? Pero entonces... Y además no hay agua, no hay desagüe, no hay electricidad. La posta médica más cercana estaba como a 300 metros. Bajar el cerro y de ahí unas 3-4 cuadras hasta la avenida principal. No hay luz eléctrica. La señora, con ella conversamos. ¿Tú sabes lo que es cargar una criatura de 4 años que tiene fiebre? No sabes lo que tiene. Bajar el cerro cargándola a oscuras. Ir hasta la posta médica. Que de ahí te digan que tienes que pagar tanto por las medicinas. De ahí subir nuevamente con la criatura. Sí, esa es una tortura que no debe pasar. Por eso cuando el Perú avanza, hablemos de las licencias. El Perú avanza, pues no se ve que avance por ahí. Las licencias de la radio y de la televisión, el espectro electromagnético. ¿Qué hacemos? Mira, hay 500 radios aproximadamente que están en la condición de informales o lo que le llama el gobierno piratas, y que las cierra cuando se oponen al gobierno. Pero ellos no es que quieran ser piratas, ellos están pidiendo hace años su licencia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y no se las dan, porque yo sospecho que se crean nichos de corrupción, clientelismo, para darles una licencia. El día de la reunión con el IPIS dijiste, una licencia puede llegar a costar 1 millón y ustedes lo saben. ¿Qué estaba sugiriendo? Y nadie me dijo que no. Nadie se paró y me dijo, no, yo no lo sé. Primera noticia Ollanta, ¿no? El Ministerio de Transportes coimea, es lo que está diciendo. Lo que yo estoy diciendo claramente es que se crean nichos de corrupción cuando hay monopolios, porque ellos manejan la entrega de licencias y muchas veces ni siquiera el ministro lo sabe. Pero es son gente de cierto nivel. Eso hay que corregirlo. Hay que corregirlo. ¿Es el monopolio del Ministerio de Transportes? Por supuesto. Y eso hay que corregirlo porque hasta se politizan. Creando un ente que permita ver y descentralizar la entrega de estas licencias y que estas licencias no se politicen. No es que yo le entregue a mis amigos y a mis enemigos o a los que tengo dudas no le entrego licencia. Si creemos en la libertad de expresión, en la libertad de opinión, en la libertad de prensa, pues también tenemos que dar las licencias sin una mirada política, ideológica, ¿no? Y es importante esto porque nosotros no queremos regresar a la década de los 90, donde la prensa era comprada, se parametraban, se compraban periodistas, se compraban a los dueños de los canales, se compraban a los dueños de los periódicos, se creaba prensa chicha para dañar moralmente a los que opinaban distinto, se utilizaba la SUNAT como elemento de extorsión y se metían presos a muchos empresarios de comunicación, ¿no? Por simplemente opinar en contra del gobierno. Eso va a cambiar. Eso no queremos nosotros. ¿Y qué pasa con los propietarios de muchos medios? ¿Eso también es un monopolio? En realidad es una posición de dominio. No hay un monopolio porque no hay un propietario que tenga todos los canales. Hay no, pero digamos yo puedo tener un par de canales, 3 canales, sí, varias radios, varios periódicos. Pero eso está el mercado. En el tema de la opinión hay un tema muy importante. Si a mí no me gusta tu programa, yo no estoy de acuerdo con tu línea, yo no estoy de acuerdo con tu posición partidaria por determinado candidato, yo te puedo sancionar con un aparatito que se llama control remoto, te cambio de canal. Pero para eso no tiene nada que hacer el gobierno. En eso no tiene nada que hacer el gobierno, es el mercado. Porque allí, digamos, la diferencia que tienes con los medios de comunicación es que ellos entran a tu casa. Tú si quieres meter un jabón a tu casa tienes que ir a la tienda, comprar el jabón y traerlo a tu casa. En cambio, para que un programa entre a tu casa, lo único que hace una persona es prender su televisor. Y los televisores ahora hay pues, accesibles para la mayoría, ¿no? Salvo en la zona rural, que la gente tiene radio, en las zonas periféricas, en la zona de Lima, en la zona del interior, todo el mundo tiene un televisor. Entonces, para este tipo de productos que ya entraron a tu casa a través de un aparato, tú tienes un control remoto, o tienes la forma del dial para discriminar, castigar, ¿no? a los programas, a los canales que de acuerdo a tu posición te afectan, ¿no? No los quieres ver, lo cambias. Omar Chejade dijo ayer en una entrevista al Comercio que el plan de gobierno se va a cambiar, así de claro y de radical. Se había hablado de mejorar, consensuar.
¿estás de acuerdo con Chejade o se ha disparado él diciendo que se va a cambiar el plan de gobierno de Gana Perú? El plan de gobierno es un plan que es una propuesta. Es una propuesta, como todos los partidos tienen sus propuestas, en la cual ha recibido una mayoría importante en el país, pero no una mayoría absoluta. Eso implica que tu propuesta tiene que ser mejorada, tiene que ser ampliada. Y cuando tú vas a ampliar, obviamente, tienes tú que estar dispuesto a consensuar y a hacer aceptar, ¿no?, opiniones de otras fuerzas políticas, de otros intelectuales, de otras fuerzas, de otras organizaciones. ¿Y no sería una jugada maestra electoral decir, bueno, ya que es tan polémico mi plan, lo tiro al tacho y hago este nuevo? Primero sería una falta de respeto a los que votaron por ti, ¿no? Que es una forma muy autoritaria y nada democrática de decir, bueno, como tú no quieres, lo voto al tacho. Me parece una irreverencia, una falta de respeto. Yo creo que ¿qué pasa con los que no les gusta tu plan y quisieran votar pero no se convencen? No es todo el plan. El plan que tenemos nosotros es muy superior al plan de nuestros adversarios, de nuestro adversario político. En el otro plan pecan porque no hay nada, no hay gran cosa, todos son buenos deseos, ¿no? En nuestro plan peca porque hemos tratado de ser más precisos. Eso se puede consensuar, por supuesto que se puede consensuar. Por eso es que yo hago un documento que se llama Compromiso al Pueblo Peruano, que para mí es la carta fundamental, porque es mi compromiso que estoy haciendo contigo. Porque en esta segunda vuelta tú no vas a elegir ya al partido, que ya lo elegiste y en estos momentos tiene una mayoría parlamentaria. Ya, eso ya pasó. Ahora vas a elegir entre dos personas. Y cuando vas a elegir entre dos personas, no estás eligiendo por el plan. Estás eligiendo por quién te genera confianza, quién te puede dar un compromiso más creíble que el otro, ¿no? Que tú estés de acuerdo. Por eso yo hice un compromiso con el país que no es contradictorio con el plan, más bien lo precisa el plan, y no solo precisa el plan, en materia de libertad de prensa, en materia de libertad de expresión, en materia de economía, en materia de recursos naturales, sino también precisa el tema de cómo voy a proceder si soy gobierno. No voy a patear el tablero, no voy a cooptar a los medios de comunicación. Vamos a trabajar respetando el orden jurídico nacional e internacional. Entonces, este compromiso con el país, que no lo hago entre políticos en una mesa, tipo esos pactos que han venido circulando donde hay que firmar puros documentos, sino lo he hecho en una conferencia de prensa frente al pueblo peruano. Eso para mí es un compromiso que yo no puedo tirarme para atrás. Quiero preguntarte sobre Pensión 65, sobre cómo lo vas a financiar, sobre contratos extranjeros, sobre intangibilidad de FPs y sobre los impuestos. Por eso quiero pedirle al juez San Martín que nos espere. 10 minutos. Continuamos conversando con el candidato de Gana Perú, Ollanta Humala Tasso. Este es el último bloque de la entrevista. Y quería ir a los fondos de la campaña porque dijiste que había propuestas. Sí. Iba a hacer las propuestas. Vamos a ir también ahí, pero he ahorrado. En el último minuto me vas a tocar. En el último minuto diga sus propuestas en 30 segundos. Estoy tomando la declaración tuya. He ahorrado desde el 2006 para la campaña, ¿verdad? Hemos ahorrado, sí. ¿En qué banco ahorras? No recuerdo pues qué banco será. ¿O ahorras en casa? No, cuando hemos dicho hemos ahorrado, es que el partido ha tenido aportes sostenidos desde al término de las elecciones. Hemos tenido los aportes que hemos ido acumulando. No es un ahorro, digamos, no es un ahorro doméstico, es un ahorro de las aportaciones. Pero es la campaña. La campaña es un esfuerzo del partido, donde los militantes cotizan. Desde el 2006 hasta aquí va recibiendo todos los meses. Y seguimos recibiendo. Seguimos recibiendo aportes. Y pasando a la segunda vuelta, se siguen recibiendo aportes por lo que la campaña cuesta. El modelo de campaña peruana es el modelo norteamericano, es un modelo de mucho dinero, mucha plata. En otros países, en Suiza, por ejemplo, no es así. Los candidatos ponen su currículum, su foto en una farmacia, en las tiendas y punto. Te cuento algo. Yo tengo una hermana en Suiza. Entonces visité a mi hermana y ella me presentó a una diputada y yo le entregué un llavero con el logo del partido. Se quedó maravillada, decía, oye, esta cosa no se nos ha ocurrido a nosotros. ¿Qué, hacer un llavero? Hacer un llavero, se les había ocurrido, imagínate. Entonces allá las campañas pues son
son muy económicas, ¿no? Acá no. Y ese es el problema que tenemos acá. Por eso es que es muy difícil que si un partido no tiene aportes, no puede hacer campaña. Eso es muy difícil. El acceso a la televisión es muy caro. Entonces, esto obliga, ¿no?, a que justamente a repensar que el Estado tiene que aportar también a los partidos políticos. Porque es una contradicción. Un partido se dedica a la cosa pública, que es la república, el res pública, ¿no?, la cosa pública. Pero los aportes son privados. Entonces, eso no le da mucha libertad. Por eso para nosotros es importante señalar que cuando viene un aporte, sin ningún tipo de condicionamiento. Porque ya lo hemos visto en el pasado. Cuando entramos en la política, ¿no?, venían y querían agarrarlo, como se dice a uno de cholito, y decía, mira, yo te pongo esto, pero quiero decirte esto, ¿no? Si llegas a gobierno, por favor, esta deuda tributaria. Ahí nomás, compadre. Gracias, ahí nomás. No necesito esas cosas, ¿no? Entonces, lo importante es que... todo el tiempo, ¿no? Todo el mundo quiere ganarse algo. Lo importante, justamente, es llegar a la presidencia sin ese tipo de compromisos. Porque si no, es como llegas con una cadena acá, pues, y una correa. Por eso es que cuando llega un presidente, normalmente estamos acostumbrados a que no cumpla sus promesas, porque utilizan al pueblo simplemente para el proceso electoral, y una vez que llegan a Palacio, el pueblo les es un estorbo. Y la gente que ha puesto dinero en su campaña no te va a pedir absolutamente nada. Si Lerner no te va a pedir nada. Esa es la condición. ¿Seguro? Seguro. Yo no tengo ningún compromiso con grupos económicos. No vengo de eso. Los gobiernos, los que ya han gobernado en el país, eso sí han generado compromisos. Hay mucha gente que en la década de los 90 se ha hecho millonaria. Hay gente que resolvió su problema dentro del Poder Judicial gracias a Montesino y se volvió millonario. Y están grabados los videos. Esa gente le debe favores y hay contubernios en esas cosas. Nosotros no entramos en esa cochinada. No entramos en esas cosas, ¿no? Por eso, probablemente también, es que tú encuentras que entre los candidatos... Y esto te lo digo porque ayer conversaba con un amigo y me decía, ¿te has dado cuenta que entre los candidatos a gobierno, que fueron gobierno, nunca se acusan de corruptos? Se dicen que no se meta en la campaña, que es un poco autoritario, yo soy más reflexiva, etcétera. Pero nunca se dicen que es un corrupto. ¿Por qué hay ropa tendida? Porque hay ropa tendida, porque es como un club en el cual, ¿qué intereses se jugarán entre ellos? Que obviamente es un tema tabú, es que entre expresidentes, exgobernantes, como tenemos el caso de los candidatos y candidatas que han sido gobierno, no se acusan entre ellos de corruptos. Se pueden acusar de cualquier cosa menos de corruptos. Honestidad para hacer la diferencia ha sido un eslogan que ha calado fuerte, y parte de esa honestidad no sería zanjar el asunto de los pagos de Nadine que siguen las primeras planas y ustedes prefieren no decir nada. No, sí lo hemos dicho. Lo que pasa es que hay un periódico que apuesta por una candidata y no por nosotros y está sacando un refrito tratando de engañar a la gente. ¿El Poder Judicial ya archivó ese tema? Ni siquiera llegó al Poder Judicial. Ni siquiera llegó al Poder Judicial. Se quedó en la Fiscalía. Se quedó en una Fiscalía que encontró que no había mérito a formular una denuncia ante el Poder Judicial. Eso se archivó ya hace más de un año. Pero claro, ¿existe la posibilidad de que otra fiscalía abra una investigación, que es lo que estaban deslizando en el artículo de ayer? No, ¿Se le ha citado? ¿Se le ha pedido información? Mira, nosotros, a diferencia del gobierno de los 90, nosotros no nos fuimos del país. No somos cobardes. Enfrentamos las cosas acá y es más, colaboramos con la justicia. Nosotros no nos amparamos en una inmunidad parlamentaria para no ir a una lectura de sentencia, no ir a una fiscalía. Nosotros colaboramos con la justicia. Yo vengo de estar en 11 procesos penales, de carácter Ministerio Público, Poder Judicial. Y siempre he colaborado, he estado 3 años y medio con libertad condicional, producto de los procesos, las acusaciones que se me abrieron en la campaña. He salido limpio de todas estas cosas. A mi esposa la han querido judicializar, ¿no? Ella no se ha fugado del país. Nadine ha estado yendo a la justicia, colaborando, presentando todo lo que se le ha pedido. Todo lo que se le ha pedido ha presentado, a pesar de que hoy día se reconoce que la Superintendencia de Banca y Seguros cometió una ilegalidad para judicializar a mi esposa, abriendo el secreto bancario. Entonces, nosotros hemos salido de esos temas, eso pertenece al pasado, ya fue archivado. Probablemente hayan periódicos que están apostando a otra candidatura
y quieran provocar al Ministerio Público diciendo pues que le abran nuevamente el proceso para tratar de distraer es que ahora las superintendencias, los bancos, todas las entidades tienen muchísimo cuidado con el movimiento de dinero. Incluso cuando uno va a cobrar un cheque un poquito gordo, ya tiene que llenar una justificación de dónde viene la plata, para qué la va a usar, etcétera. Entonces, parece que está bien. Claro, pero en el caso de Nadine, lo que se le pregunta básicamente es eso, estas asesorías o consultorías. Y que Nadine ha respondido todo, ahí está en el expediente, ha respondido todo. Consigue unas asesorías envidiables. Yo quisiera tener esas asesorías. Tú tienes mejores asesorías. Pues, $51.000 le ha dado Martín Belaunde por un estudio de aceite de palma. Años? No lo sé. Eso pero hay que ver en cuántos años son, ¿no? Nadine siempre ha trabajado y eso no es que 51.000 ahí, son varios años en que ha habido consultorías. Hoy día más bien, con todo esto, le han afectado a ella laboralmente. ¿Por qué? ¿No? Porque empresa que la contrataba a ella, inmediatamente le caía la SUNAT. Por eso nosotros señalamos que la SUNAT en un gobierno nacionalista, ojo, pequeños y microempresarios, no va a ser un elemento de extorsión, no va a ser un elemento, no va a ser un enemigo. Vamos a conciliar con los pequeños y microempresarios para formalizarlos y para permitir que puedan ser medianos y grandes empresarios. En la reunión con los empresarios han prometido no más impuestos, salvo a las sobreganancias mineras. ¿Te reafirmas en esa promesa? Así ¿Ni un solo impuesto nuevo? Así es. Y el canon, definir bien el canon. Hoy día, el canon hay que reafirmar que se quede en las regiones, pero hay que señalar, hay que preguntarnos quién tiene que pagar el canon. La empresa que hace el forado, que hace la perforación, que extrae el recurso y que crea un pasivo medioambiental, o el Estado. ¿Quién tiene que pagar el canon? En todo el planeta lo pagan las empresas, solamente en el Perú lo paga el Estado. Y esto nos afecta a todos, porque nos quita un hospital, nos quita recursos para programas, para ampliar el programa Juntos. Cuando el Estado tiene que poner la plata que le corresponde a la empresa, ponerla para el canon, está quitándole fuerza al Estado mismo para hacer políticas de educación, de salud, etcétera. Por eso, se lo hemos dicho, ahí han estado los empresarios mineros, les hemos dicho que ellos tienen que pagar el canon, que no lo tenemos que pagar nosotros. Y se han ido con la cara larga. Porque es importante... En la foto se les ve medio molestos, ¿eh? No, es importante entender esto. El pueblo peruano está pagando el canon. Nosotros estamos pagando el canon de las empresas mineras. Entonces, si va a ser así, pongámonos de acuerdo que ya no le llamen canon, pues que se ponga contribución del pueblo peruano a las empresas mineras. Mejor, seamos sinceros, seamos francos y no seamos hipócritas, ¿no? Finalmente, entonces nosotros hemos señalado esto, ¿no? El tema de que el canon lo tienen que pagar las empresas y tiene que haber un impuesto a las sobreganancias cuando las haya. Cuando hemos entrevistado a técnicos de otras tiendas, nos han dicho que la idea de Pensión 65 es estupenda, pero que es imposible, porque no hay de dónde sacar para pagarle esa pensión a los miles o millones de personas de la tercera edad que tendrían que cobrarla. Tú has dicho, va a venir de las sobreganancias, de la lucha anticorrupción y de la lucha contra la evasión tributaria. ¿Alguno de estos tres fondos es estable? Mira, primero hay que definir las cosas acá. Es una necesidad del tema, la salud, las pensiones, son temas medulares para la inclusión social o no son importantes. ¿Le puede pasar a una agenda posterior? Yo creo que no. Obviamente que no. Obviamente que no. Entonces estamos de acuerdo en que este es un tema de justicia, ¿no? El tema de la pensión que en estos momentos hay no permite que hayan 6,5 millones pensionados. O sea, el de la población económicamente activa, solamente la mitad está en sistemas pensionarios y la otra mitad no las tiene. ¿Qué es lo que nosotros vemos? A nosotros lo que nos preocupa es que vemos que son los que ya fueron gobierno y no hicieron este programa, ahora están criticando este programa. ¿Sabes qué impresión me da? Es como que tú tienes una persona que cocina la comida a tus hijos y que los ha acostumbrado durante muchos años a tomar té para irse al colegio, té y una galleta. Y por A o B hay la oportunidad de cambiar de cocinero y el nuevo cocinero te dice, yo les puedo dar un pan con atún, pan con huevo, les puedo dar una avena, el Quaker. Tú dices, uy, y le preguntas a tu cocinero anterior, ¿se puede? No, es imposible, eso no se puede hacer, ¿no? A mí me da la impresión que está cuidando su chamba el otro. Me está dando la impresión que quiere cubrir su falta de voluntad política. Porque plata hay, no podemos decir que no hay plata.
El Perú ha tenido un crecimiento económico sostenido durante 8 años. Por Dios, frente a eso hemos preferido el óvulo minero. Por Dios, le podemos perdonar a las empresas mineras que no paguen impuestos. Le podemos perdonar a las empresas mineras 1.500 millones de dólares, que era el impuesto a las sobreganancias calculado no por nuestros economistas, sino por economistas independientes. Pero cuando hablamos de un programa de 3.800 millones de soles, que es el Pensión 65, ahí sí nos rasgamos las vestiduras. ¿Qué hipocresía es esta? Porque si se descubre que en un gobierno lo podemos hacer, ¿qué cara van a tener estos que gobernaron el país y que se llevaron la plata, que permitieron desfalcar la caja pensión militar, que permiten ahora quitarle la cédula viva a los policías, que no quieren aumentarle plata a los maestros, que permiten que los médicos, los jóvenes que van al Serum vayan con su estetoscopio a postas médicas donde no hay medicinas? ¿Qué cara tienen ellos ahora para decirnos a nosotros que con tanta plata que hay en el Perú, que dicen que el Perú avanza, no se les puede dar una pensión a peruanos y peruanas que trabajaron toda su vida en una agricultura, que no hay carreteras, no hay vía férrea, no hay cómo sacar sus productos, a gente que trabaja empleadas domésticas por 400 soles, por 300 soles, y ahora tienen 65 años? ¿De qué van a vivir esa gente? Dentro de 15 años van a ser 3 millones. ¿Quién va a resolver ese problema? Están creando un gran problema social en el país y se dedican a tirarse la plata, a desfalcar la plata del pueblo peruano, a perdonarle a las mineras que paguen un óvulo y no que paguen lo que tienen que pagar, a permitir que nuestros hijos en Cerro de Pasco, en La Oroya, estén consumiendo plomo, estén respirando plomo. Ese es el Perú que avanza. Por Dios, me da vergüenza ese tipo de argumentos, ¿no? Hay plata suficiente para Pensión 65 y no hay necesario que mientan diciendo que se tiene que tocar el IGB, que se tiene que tocar los fondos de las AFPs. Eso no es necesario. Lo que hay que hacer es combatir la corrupción, la evasión tributaria, la elusión tributaria, ordenar la economía. La Contraloría General de la República señala que el 15% del presupuesto de compras del Estado se lo tiran en comisiones, en corrupción. Hoy día la SUNAT tiene más de 85.000 millones de soles por deuda por cobrar, que los grandes no quieren pagar porque tienen el poder. ¿Qué hipocresía me da todo esto, no? Yo creo que no podemos ver al ser humano como una mercancía y decir, bueno, no se le puede dar salud porque eso cuesta. Entonces, ¿quién le va a dar la salud? No se le puede dar una pensión a los que construyeron de alguna manera este crecimiento económico. Este gobierno cree que este crecimiento es el esfuerzo de 4 multinacionales. No sabe que es el esfuerzo de los canillitas, de los cachineros, de los recicladores, de 3 millones de peruanos que se fueron del país por falta de oportunidad y que se fueron a vender pizzas a Miami, se fueron a trabajar de albañiles en Corea del Sur o en Francia, permitiendo, ¿no?, que los marginen como ilegales con tal de regresar algo de plata para el crecimiento económico. Por Dios, no podemos ver el Perú como un club privado. El Perú somos todos. En una entrevista que le concediste al periodista español Hernán Migoya, que ha salido últimamente a la luz por otras razones, dijiste algo que llamó poderosamente mi atención. Los empresarios peruanos, los millonarios, los ricos de este país, ven al Perú como una chacra. No le tienen cariño, no le tienen amor. Lo usan, lo esquilman, lo exprimen, y como no lo quieren, una vez que ya lo han exprimido, se van a Miami. ¿Volverías a afirmar esa afirmación? Me parece que lo dije de la clase política, porque eso lo digo en los mítines. Si tú vas a un mítin mío, también digo eso. No. Es un problema el tema de amor por el Perú. Es un problema de la clase política. Pero te refieres al empresario que no se identifica con el país, que solamente extrae. No creo eso, porque normalmente el proyecto nacionalista... ¿Me retas a que busque el video? Sí, búscalo. Okay. Porque el proyecto nacionalista es un proyecto que busca defender al empresario nacional, que busca defender el capital nacional. ¿Qué ha cambiado desde la época de la llegada de los españoles hasta hoy día? Hay una praxis, que es al capital extranjero se le pone alfombra roja y a los nacionales los tratan como si fueran la última rueda del coche. Y eso tiene que cambiar. Yo miro tu canal, tu serie de televisión y veo puras máquinas importadas. Todo esto lo podemos producir el pueblo peruano si les damos educación de calidad, le damos salud de calidad, porque todo esto lo estamos pagando con oro, con plata, con petróleo, con gas. Por eso hoy día el gas está en más de 36 soles en Lima y en Cusco más de 40 soles, imagínate. Cuando si invirtiéramos en educación, en salud, en tecnologías, le daríamos más trabajo y dejaríamos de estar produciendo mano de obra barata, produciríamos profesionales competitivos. En Cajamarca
he estado visitando la vez pasada, la queja de una comunidad era que una empresa minera estaba contratando, hacía cadenas productivas pero extranjeras. Hasta la comida la traían de afuera, no la compraban en el territorio nacional. Cuando comprarte un queso de Chubut, que es de Cajamarca, claro, es buenísimo, sí, sí. ¿no? Y no lo quieren porque dicen que no es apto para el consumo de sus trabajadores. Entonces, hasta eso compran importado. Necesitamos producción nacional. Y en el tema ese, yo siempre me refiero a la clase política que trata al Perú como las cosas que no amas, las maltratas, ¿no? Entonces, yo podría apostar que te referías a empresarios. Bueno, podríamos ver eso. Y se van del país porque cuando termina su mandato no se quedan en el Perú. Cuando, mira, fíjate, hace cuántos años que los presidentes se van o se escapan del Perú. Fujimori se escapó, cobardemente renunció por fax, ¿no? Dejando a su hija en Palacio, ¿no? García se fue del país, Toledo se fue del país, ¿no? No se quedan a asumir el activo y el pasivo de su gestión. Y vienen después a hacer nuevamente campaña, ¿no? Entonces, yo siento que no hay que la gente dice, ¿no? Bueno, tú me vas a gobernar ya, pero te quedas, ¿eh? O sea, no te vayas del barco, ¿no? Tú me vas a gobernar, tú dices que me vas a llevar a un buen puerto, bien bacán, me vas a pasear por la costa, bacán. Pero te quedas, ¿eh? No te das, porque después me dejas, ¿no? Eso no quiere la gente. La foto con Cipriani, la foto con el rosario, tan famosa, esa foto, que parecías un monaguillo. Yo no me la creí mucho porque no te imagino yendo a misa. ¿Vas a misa? Oye, claro que voy a misa. Pero no rezas el rosario, ¿no? Tengo una formación. No, ya no tanto, pues. Okay. Pero tengo una formación en la escuela militar, por ejemplo, todos los domingos íbamos a misa. Todos los domingos. Algo ya de un hábito. Y entonces, si eres tan católico, ¿por qué Cipriani no te quiere? Bueno, acá no se trata de querer. Yo creo que Cipriani tiene que querer a todos los peruanos, a todas las peruanas. Es parte de la. Pero en la misa de Viernes Santo no estabas en la catedral. Yo creo que no se trata de hacer figuretismo, ¿no? Porque yo lo que no me gusta a mí es tratar de, en épocas de campaña, aprovechar el fervor religioso para ponerte a cargar el anda del Señor de los Milagros o ir a la catedral. Yo te pregunto, esos políticos, esos candidatos que han ido ese día a la catedral, ¿cuándo, otra vez que hayan ido a la catedral, cuándo ha sido? ¿O están yendo para la campaña? Entonces, a mí no me gusta la hipocresía, no me gusta la falsedad, ¿no? De tratar de engañar a la gente. Como es campaña electoral, me voy pues a la catedral, ¿no? Para que me vean y que las cámaras estén afuera y tengas tu portátil afuera. Eso me da asco, ¿no? O el tema de, nunca has cargado el anda del Señor de los Milagros, pero para campaña, pum, te pones tu hábito y lo cargas para que te vea la gente, ¿no? Eso me parece que, si vas a actuar así como candidato, ¿cómo serás de gobernante? Finalmente, he estado observando que a lo largo de toda la entrevista no has tenido que leer. ¿Prometerías que en el debate no vas a leer? Por supuesto. Pero el tema, volviendo al tema un momento al tema no de la necesitas leer, estás en un training de oratoria fabuloso. No he tenido que preguntar nada, me he llevado fácil. ¿Me has estado haciendo preguntas? No, el tema para mí en el debate era que tenía 21 minutos y medio, cuando todavía antes de la segunda vuelta, para dirigirme al país entero. Y para nosotros era fundamental porque hemos tenido bastantes dificultades para entrar a la televisión, a spots, etcétera, y esos 21 minutos y medio para mí eran fundamentales. Era a puertas ya de la votación, era fundamental señalar lo que yo quiero con el pueblo peruano y aprovechar cada segundo. Y si decir posible, pensión 65 como 15 veces, ¿no? Sí, pero esa fue una buena idea, hay que lo importante era también el tema de que buscar consenso, porque yo le pregunto a una candidata, le digo, mi pregunta era, ¿usted está de acuerdo con pensión 65? ¿Usted está de acuerdo con ampliar el programa juntos? El programa... Hay una encuesta sobre tu propio programa. ¿Se está de acuerdo? Y bueno, ha señalado que sí. Y eso es bueno, vamos a generar coincidencias. Entonces, el pueblo peruano sabe que ambas candidaturas deben cobrar impuestos a las sobreganancias mineras. Y yo la felicito a la candidata porque está asumiendo banderas nacionalistas, que hay que compartirlas todos. Que vamos a hacer pensión 65, ¿no? Porque también señaló que estaba de acuerdo. Y que vamos a ampliar el programa juntos. Pero entonces el gobierno juntos están de acuerdo en todo. Más, ahora ¿no? Están de acuerdo en todo.
Bueno, nosotros estamos en una línea. Si esta persona asume nuestras banderas, nosotros las felicitamos. Y hay más banderas todavía que recorrer. Hay más banderas, más propuestas que hacer. Por ejemplo, estamos planteando hacer un consejo económico social, ¿no? Que sea algo similar a lo que planteaba Aya de la Torre con el Congreso Económico, que es importante hoy día para asegurar la estabilidad macroeconómica del país y asegurar que el manejo de la caja fiscal sea prudente. ¿Y quiénes integrarían este consejo? Los agentes económicos del país, por ejemplo, la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias, la CGTP, ¿no? De tal manera de que sea un órgano reconocido oficialmente por el Estado y que tenga un carácter consultivo, ¿no? Y que inclusive pueda ser consultado, pueda tener cierta participación cuando se debatan leyes de carácter laboral y de carácter económico tributario. Eso es lo que falta en el país. Hoy día, ¿en quién confías en la política económica? ¿Por qué te piden cuál es el perfil quién va a ser tu ministro de Economía? ¿Cuál es el perfil? Burneo será, pues, ¿no? Te preguntan eso porque no hay una institucionalidad frente al manejo de la economía. Porque puede ser como la década de Fujimori, que decía no al shock, y después entró Hurtado Miller, que hace poco se entregaba a la justicia, diciendo Dios nos coja confesado, pero va a haber un shock de todas maneras, ¿no? Necesitamos credibilidad en el manejo económico. ¿Y qué mejor que crear un consejo económico social donde estén representados justamente las fuerzas productivas, el capital y el trabajo? A mí me parece que eso es parte de lo que señalaba Aya de la Torre en su momento y que no se pudo dar, pero creo que nosotros nos comprometemos a convocar, a crear este Consejo Económico Consultivo. Te quería hacer la misma pregunta social que le hice a Javier Descanseco hace unos días, cuando era tan difícil conseguir que los voceros de Gana Perú vinieran a este programa. ¿Te parece que estamos nosotros en campaña, que estamos haciendo guerra sucia, que hemos tomado partido por uno de los dos candidatos? No, a mí me parece que no. Creo que lo que yo veo es que... Me van a decir a mí que he tomado partido por Humala a partir de hoy. ¿Ah, sí? Bueno, entonces te voy a regalar un polo. 20 llamadas, te voy a regalar 20 llamadas. Te voy a regalar un polo, entonces Un polo hay que darle un largos. polo y no el ideario del partido para inscribirlo, ¿no? Y que un mi polo, no, y- pues y- dame un y- ministerio mínimo, no un polo. Y que mi mamá lo juramente. Entonces, Bueno, pero he perdido a toda mi AB hoy día. Las llamadas al switch eran enloquecido, pero la verdad hay una cosa que yo quería decir antes de despedirme de mi entrevistado, muy brevemente. Disculpa, mamá, no me va a jalar la oreja. No, yo tengo que ir a tomar lonche con tu mamá de todas maneras. Muy brevemente, hay otros programas que están haciendo campaña, que están sesgándose hacia un solo lado, y creo que eso es una falta de respeto con los electores, con la gente que ha apostado por una u otra opción. Así que de la misma manera como hemos hoy día escuchado a Ollanta, sin tratar de hacer una esgrima, de demostrar que somos más vivos o que tenemos una pregunta para hundirlo y destruirlo, lo hemos escuchado, y de la misma manera escucharemos a Keiko Fujimori cuando decida venir, y le daremos el mismo tiempo y la misma amplitud para contestar, porque lo que está ocurriendo en la televisión es que, me parece, los periodistas se han convertido en showman que quieren demostrarle al candidato que saben más, y entonces le dan la lección, lo corrigen en todo, y ese es un tipo de periodismo que me parece a mí no sirve para que el elector que esté en su casa escuche las propuestas. Entonces, si les ha parecido que la entrevista no ha sido todo lo agresiva que tendría que haber sido, esa es la razón, y con la misma amabilidad vamos a tratar a la señora Keiko Fujimori cuando venga. Bueno, yo creo que es importante eso que has dicho, porque muchas veces no es una entrevista, se convierte en un debate en que el que entrevista defiende una posición. Es una lección a veces, ¿no? Una clase. Pero claro, te da clase y todavía aprovecha pues que estás jugando de local, ¿no? Porque sabe que tú te vas y el otro se queda con el micrófono. Se queda hablando media hora más. Claro, entonces bueno. Lo que sí quiero puntualizar es en este tema que me preguntaste, yo hablo de la clase política, y me parece que también hemos hablado de las transnacionales o empresarios golondrinos, okay, no de los que están haciendo patria. Ayer estaba en una... En todo caso, si yo encuentro ese video, tienes que venir a explicar qué quisiste decir. Pero en todo caso, que quede claro que es los empresarios que apuestan por el país, ¿no? Muy yo bien. creo que el capital se define por su comportamiento, define su apuesta, ¿no? El capital que se queda en el Perú, reinvierte en el Perú,
es el capital que necesitamos que se quede por largo tiempo y que contribuya al desarrollo. Son las 9:15 de la mañana. Esos capitales que van de manera golondrina, especulativamente, donde hay más intereses, bueno, eso puede muchas veces quebrar una economía. Candidato Ollanta Humala, muchísimas gracias por haber venido al programa. Gracias. En realidad, sé que hace 15 minutos el juez San Martín lo espera, 1000 disculpas al juez San Martín, y esperamos poderlo seguir teniendo aquí durante la campaña. Ya ve que no mordemos nada. Sí, y además un feliz Día de la Madre para todas las madres del Perú.